Miren, en los próximos minutos me voy a estar refiriendo a la proclamación de la Constitución de la República y además también de lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer tras la renovación de sus autoridades. Lo primero es referirme a la proclama de la Constitución de la República que el presidente lo hizo en el Congreso y de cierta forma estuvo dando un discurso ahí muy interesante. Pero tengo que decir algo, señores. El presidente de la República en su discurso estuvo hablando de que hubo una aprobación, un consenso de la gente sobre esta reforma constitucional. Y yo quiero decir lo siguiente. Lo primero es que no hubo ningún tipo de aprobación por parte de la población. ¿Por qué? Porque en ningún momento se debatió esta reforma constitucional. Recuerden ustedes que nosotros fuimos bombardeados con una reforma fiscal y la gente se concentró en la reforma fiscal y la reforma constitucional, entonces pasó sin ningún tipo de problema en el Congreso de la República cuando el partido de gobierno es quien tiene la mayoría. A la gente no le importó la reforma constitucional. Estamos hablando que esta reforma constitucional es la número 40 en la historia de la vida republicana nuestra. Ahora bien, ¿qué diferente tiene esta constitución a las demás? Esta constitución es una constitución que lo que se modificó es, aporta algo al sistema de la institucionalidad del país. Yo pienso que no. Pienso que no. Porque lo único que tal vez pudiésemos decir que se puede aportar algo es con la escogencia o la designación del Procurador General de la República, pero al final del camino todo cae en el presidente. El presidente es quien elige la terna para someterlo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si el Consejo Nacional de la Magistratura no elige a esa persona, el presidente luego somete otro. O sea que al final del camino es lo mismo. ¿Se necesitaba hacer una reforma constitucional? Bueno, también estamos viendo que en el aspecto de la unificación de las elecciones es algo que también es novedoso. Simplemente unificación de las elecciones y esta parte. Ahora, la otra parte es sobre del candado. Siempre me he referido a eso, señores. No existe ningún candado. ¿Por qué? Porque hay una llave. Si hablan de candado, existe la llave. Y vi unos congresistas como haciendo el simulacro, tirando al mar, de que la llave. Una ridiculez. Mañana llega otro presidente y tiene mayoría, y muchas veces sin mayoría, como quiera, el quórum aparece, porque sabemos cómo aparece el quórum. Y miren, y cuando hay una voluntad presidencial, eso pasa. Y en esa Constitución de la República que proclamó el presidente de la República en el día de ayer, hubo un golpe bajo. Atención, país. Señores, recuerden ustedes que hay un vacío ante la situación que ha pasado en La Vega. La Vega, teníamos un alcalde que el presidente de la República lo nombró como ministro de Deportes. Entonces, la vicealcaldesa asume, pero resulta que la vicealcaldesa fue presionada y renunció, de manera irresponsable renunció. Es bueno decir eso, para ese partido. De manera irresponsable renunció. Y eso realmente ocasionó un vacío que la Constitución del año 2010 cambió. Porque anteriormente era el presidente de la República quien designaba cualquier vacío que se produjera. Pero miren, señores, antes del año 2010, de cierta forma, las constituciones de la República tenían un aspecto autoritario, un aspecto de todopoderoso del presidente de la República que podía hacerlo todo. Aún con la que tenemos lo hace todo, pero en aquella como más tácitamente, en aquella constitución anterior. Pues resulta que tenemos una ley 176-07 que la ley manda a que
al presidente de la República que designe cuando haya un vacío. Señores, una alcaldía, una diputación, se hace mediante elección popular. El presidente de la República no puede decidir quién va a ocupar un puesto de escogencia de elección popular, porque eso no es democracia. Eso es antidemocrático. ¿Y saben ustedes lo que hicieron los legisladores? ¿Saben ustedes lo que hicieron? ¿Saben ustedes lo que dice la Constitución que se proclamó en el día de ayer? Remite a la ley. No pusieron que el presidente de la República es quien va a decidir. No pusieron eso. Se cuidaron de esa parte. Pero ¿qué dicen ellos? Remiten a la ley. Y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, mediante un tuit, habló sobre eso y dice, bueno, el presidente de la República no dice en la Constitución que fue el presidente de la República. Pero somos estúpidos, Ricardo. Somos estúpidos. Y si la Constitución lo que hace ahora es que manda y remite a la ley, ¿qué dice la ley? La ley dice que es el presidente de la República. Y eso es un retroceso. Y miren, cuando usted nombra a alguien que haya sido escogido mediante elección popular a un puesto, usted está lacerando la institucionalidad de un país. Y Luis Abinader, en el afán que tiene de reformar y renovar, sin darse cuenta o dándose cuenta, ha atentado contra la institucionalidad del país. Primero lo ha hecho cuando nombró a Josefa, que fue electa diputada en el año 2020, en un puesto por decreto y renunció. Lo hizo con Arroyo también y renunció. Lo hizo con Kelvin Cruz y creó un lío en La Vega. Díganme si eso no es atentar contra la institucionalidad de un país. Eso es atentar contra la institucionalidad. Porque las instituciones, señores, estamos en el aire. Las instituciones deben de respetarse. Y eso está pasando. O sea, esa reforma, esa proclamación de la Constitución en el día de ayer, lo que es un retroceso. No es un avance como la han querido brindar. No es verdad. Y no es verdad que contó con la aprobación del pueblo dominicano. El pueblo ni se enteró de esa reforma constitucional. El pueblo no se enteró. El pueblo estaba entretenido en otra cosa. Tal vez fuera la intención. Pero estuvimos entretenidos en la reforma fiscal. No es posible que aquí exista una separación de poderes. Y no es posible que gente de elección popular tengan que ser entonces nombrados en otro puesto cuando pueden haber más personas. Entonces, eso lacera contra la democracia representativa. Si hemos criticado el transfugismo político porque la gente se va de partido cuando es elegido, también eso debe ser criticado. De que alguien haya sido escogido en un puesto como Kelvin Cruz, por ejemplo, y luego tenga que dejar el puesto porque el presidente lo nombró en otro sitio. Engañó a los municipios de La Vega. Entonces, eso no es democracia, señores. Eso no es democracia. El que el presidente de la República tenga que decidir cuando se produzca un vacío en una alcaldía, eso no es democracia. Póngale el nombre que usted quiera a eso, pero eso no es democracia. Estoy en desacuerdo y voy a estar en desacuerdo siempre en la forma excesiva del presidencialismo en la República Dominicana. El presidencialismo en la República Dominicana tiene que tener controles. Tiene que tener controles. Ese es el peligro nuestro. No que un presidente quiera modificar la Constitución o no, porque al fin y al cabo si lo quiere hacer, lo hace. Si lo quiere hacer, lo hace. No lo hizo Hipólito sin tener mayoría y lo logró. No lo hizo Danilo y lo logró. No lo hizo Leonel y lo logró. Que el PRM ahora tuvo mayoría, perfecto. Pero en otro momento los presidentes anteriores
que han antecedido a Luis Abinader no han tenido mayoría para reformar la Constitución y han hecho mayoría con la oposición. Con la oposición la han hecho. Porque solo es la voluntad del presidente. Haber incluido ese párrafo para llenar el vacío que existe en La Vega es un retroceso y lacera la institucionalidad y la separación de poderes existentes. Imaginémonos que el alcalde de La Vega no hubiese sido Kelvin Cruz o hubiese sido otro de otro partido político. El presidente contrario a ese partido es quien tiene que decidir. O sea, porque esto no es hablar por hablar, ¿eh? Esto es hablar con base. Que hayan bocinas que repitan y aplaudan como foca, a mí no me importa eso. Eso fue un golpe bajo a la institucionalidad de este país. Haber incluido ese párrafo, dándole el mandato a la ley, que es del año 2007, para llenar el vacío que está en La Vega, porque está bien, es verdad que la Constitución no dice que es el presidente, pero ahí en el párrafo que incluyeron dice que manda la ley. Y la ley entonces dice que es el presidente de la República que tiene que hacerlo. No es posible eso, señores. Si queremos avanzar a la institucionalidad, no podemos atentar contra ellas. No por el simple hecho de que tengamos una constitución proclamada en el día de ayer, la número 40 en reformas. No significa que esa constitución o que por usted proclamar una constitución, usted es institucionalista. La institucionalidad es respetando las instituciones. Que si alguien es electo como diputado o como senador o como sea, mediante elección popular, usted respete eso y no le dé un decreto. Eso es ser institucionalista. Eso es serlo. Por eso digo, no sé si el presidente de la República lo hace con intención o no, no lo sé. Lo cierto es que no es correcto.